Una pregunta que tenemos a continuación dice lo siguiente: ¿es bíblico exhibir públicamente a otros predicadores desde el púlpito? Bueno, esta pregunta tenemos que realmente modificarla, porque cuando hablamos de exhibir, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Exhibirlos en cuanto a su persona o exhibir el contenido de sus mensajes o sus doctrinas? En la primera carta a Timoteo capítulo 4 vemos nosotros, o el capítulo 1, versículos 19 y 20, Pablo le dice a Timoteo: manteniendo la buena fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y a continuación Pablo menciona los nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vemos nosotros que aquí Pablo le dice a Timoteo que hubo dos personas, ¿verdad? Himeneo y Alejandro, que se decían cristianos, pero que comenzaron a blasfemar, a decir cosas, por lo cual los tuvieron que hacer a un lado. Entonces Pablo le dice a Timoteo, los exhibe, pero no en cuanto a su persona, sino a cuanto que ellos habían abandonado la fe. Tenemos otro ejemplo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 10, y le dice Pablo a Timoteo otra vez: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Vemos Pablo que también tenía otro supuesto hermano, entre comillas, que se llamaba Demas y que acabó finalmente regresando al mundo. Y tenemos otro caso también en el versículo 14 de la segunda carta a Timoteo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pablo es muy claro en cuanto a personas que causan un daño grande a la iglesia, no a nosotros, sino a la obra de Dios, y previene a Timoteo que se aleje de esas personas. Y finalmente, pues tenemos la exhortación en el libro de los Efesios capítulo 5, también de Pablo, con estas palabras: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Cuando un cristiano se entera de que alguna persona dentro de la iglesia o dentro de los que sirven a la iglesia está haciendo algo que perjudica a la iglesia o los bienes o lo que pertenece al Señor, dice la Biblia que si nosotros no vamos con los predicadores o con los pastores, nos hacemos cómplices de esas personas, lo cual es muy peligroso. No participen de las obras de las tinieblas, sino repréndenlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas por evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que es muy importante que distingamos entre la persona y el contenido de lo que se predica. Yo hace algún tiempo oí un mensaje donde un predicador bastante conocido pues decía que éramos dioses, que éramos Jehová Juniors, y yo tuve, al oír esto, ¿verdad?, que se propagó por muchos lados porque es una figura pública, yo tenía que contrarrestar esta enseñanza para que las ovejas no se quedaran creyendo lo que este predicador había dicho. Así que sí, es nuestra responsabilidad como predicadores, cuando oímos alguna falsa doctrina o alguna herejía ser proclamada públicamente, rebatirla también públicamente, porque si no las ovejas quedarían profundamente envenenadas. Así que seamos apasionados por la verdad y celosos de la palabra de Dios.